Shalom. Bienvenidos a la Parashat Shemini, que es la que continúa para esta semana en el libro de Vaikra, capítulo 9, versículo del 1 al 16. Vamos a leer. Sucedió en el octavo día que llamó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y le dijo a Aarón: toma para ti un becerro, hijo de vacuno, como ofrenda por pecado, y un carnero para holocaustos sin defecto, y acércalos delante de Adonai, y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomen un chivo de los caprinos como ofrenda por pecado, y un becerro y un cornero de un año sin defectos para Olá, un toro y un carnero como corbanot shelamim para sacrificar delante de Adonai, y minjá mezclada de harina con aceite, porque hoy Adonai se muestra a ustedes. Trajeron lo que ordenó Moshe delante del Ohel Moed, se acercaron toda la congregación y se pararon delante de Adonai. Entonces dijo Moshe: esta es la orden que ha mandado Adonai, háganla y se presentará a ustedes Kabot Adonai. Y dijo Moshe a Aarón: acércate al altar y haz tu ofrenda por pecado y tu holocausto para que expíes por ti y por el pueblo, y haz la ofrenda del pueblo para que expíes por ellos, tal como ordenó Adonai. Se acercó a Aarón al altar y degolló el altar de la ofrenda por pecado que era de él. Acercaron los hijos de Aarón la sangre a él y le sumergió su dedo. Y él sumergió su dedo en la sangre y puso sobre las esquinas del altar, y a la sangre vertió en la base del altar. Al sebo, a los riñones y a la membrana del hígado de la ofrenda por pecado quemó en el altar, tal como ordenó Adonai a Moshe. A la carne y a la piel quemó en el fuego fuera del campamento. Degolló el holocausto, le alcanzaron los hijos de Aarón a él la sangre y la vertió en el altar alrededor. Al holocausto le alcanzaron en sus pedazos con la cabeza y los quemó en el altar. Lavó las entrañas y las patas y las quemó en el holocausto en el altar. Acercó la ofrenda del pueblo como el chivo de la ofrenda por pecado, que era del pueblo, lo degolló e hizo la expiación como el primero. Acercó el holocausto y lo hizo como su ley. Acercó minjá, llenó su palma de ella y la quemó en el altar, aparte del holocausto de la mañana. Es hasta el 16. Muy bien. Aquí van a entrar las funciones de la kehuná con respecto de los korbanot. Lo curioso de esto es que la primera acción que se pide es que se pueda llevar a cabo lo mismo que en el caso de la investidura de Aarón, que el primer corbán sea de hatat, sea de pecado, porque esta es la razón. El pecado es lo que nosotros tenemos adeudado, el pecado del becerro de oro, según lo que pasó en Shemot, descrito en Shemot, y por este hecho de que no quisimos ir a ver a Hashem y subir, sino que mandamos a Moshe, así que nosotros tenemos una deuda, una cuenta pendiente del pecado. Por lo tanto, prácticamente todo inicio y todo fundamento de estos rituales que se llevan a cabo, pues están basados sobre el hecho primitivo del ser humano, que no pudo el pueblo de Israel subir a los niveles deseados, así que ahora habrá que hacer tales sacrificios. Por esa razón es que Moshe, cuando él está investido, no se realiza ningún corbán, porque él fue directamente delante de Hashem, y ahora Aarón no fue y todos los demás no fueron. Entonces habrá que comenzar con un holocausto con un sacrificio de hatat, después va a ser Olá, después Shelamim, después minjá, con el cual están contemplados todos, excepto el Asham, pues no hay de culpa, pues todos habíamos cometido el error a sabiendas, no por ignorancia. Finalmente se van a llevar a cabo los sacrificios, tal como lo menciona la Torah, y Aarón obedece. Lo curioso de esto es que es para que la manifestación de Adonai se presente sobre la tierra. Hashem le da esta orden a Moshe y le dice: pues si haces estos korbanot, yo iré delante del pueblo de Israel. Esto es lo que le dice Hashem a Moshe. Sin embargo, Moshe, cuando le explica a Aarón, Moshe le dice a Aarón: Kabot Adonai, la gloria de Adonai se presentará ante nosotros, ante el pueblo de Israel, a diferencia de como Adonai habló, ¿sí? Porque ya hemos de tocar este tema, ya lo tocamos de alguna forma,
el ser humano, si decimos, si se oye y se dice Hashem vendrá de visita, mucha gente por el morbo irá y buscará una manifestación física de Hashem. Por lo tanto, Moshe correctamente y de acuerdo al crecimiento espiritual que obviamente no ha desarrollado el pueblo de Israel, entonces dice Kabot Adonai, a diferencia de como Hashem le dijo a él, yo mismo iré, Moshe le dice a Aarón, Kabot Adonai vendrá. Es distinto porque por el grado de crecimiento que hay entre ellos. Esto es lo que nosotros aprendemos. La manifestación de la divinidad se da de acuerdo a nuestros conceptos, de acuerdo a nuestros valores espirituales de la divinidad. Así que en aquellos días era más grande el pueblo de Israel, tenía mayor fuerza, mayor contundencia, su comprensión. Por lo tanto, Kabot Adonai se manifestó a ellos. Hoy en día estamos muy carentes, muy lejanos de tales niveles de santidad. Así que algo llega de la santidad de Adonai a nosotros, de acuerdo a nuestro crecimiento, de acuerdo a nuestro conocimiento, pero todavía lejanos de Adonai, muy lejanos. Con la ayuda de Hashem, con la ayuda del cielo, pronto estas cosas serán más fuertes en la vida de nosotros. Bueno, esta es la primera aliyá de la Parashat Shemini. Nos vemos para la segunda aliyá. Shalom.